Este libro no fue escrito para entretener, tampoco para convencer. Fue concebido como una cartografía de retorno, un mapa vibratorio que señala con precisión quirúrgica dónde comienza el desorden del cuerpo y por qué la palabra, cuando es dicha con conciencia, puede restituir el diseño perdido. Aquí no se expone una doctrina nueva, sino la unificación de saberes antiguos con hallazgos contemporáneos, con el objetivo de revelar una verdad olvidada, que el cuerpo humano no es una máquina, sino una partitura sensible que responde al tono, al ritmo y al sentido del lenguaje que lo habita. Durante siglos, los sabios de Oriente y Occidente afirmaron que la materia no es muda. El Sefer Yetzirah nos habla de letras creadoras. El Corpus Hermeticum declara que el verbo es la matriz de toda forma. Los Vedas presentan el Om como germen sonoro del universo. Hoy, la física cuántica, la epigenética y la neuroinmunología confirman, aunque sin el lenguaje del espíritu, que la palabra, la emoción y la intención reorganizan el ADN, el sistema inmune y la expresión hormonal. Lo que el iniciado enseñaba en templos, ahora lo verifica el laboratorio. Pero el puente entre ambos mundos sigue fracturado por la ignorancia funcional de quien pronuncia sin entender, siente sin dirigir y piensa sin saber que su cuerpo es una antena. Este libro es ese puente. No para unir metafísica y ciencia como extremos, sino para demostrar que ambas hablan, desde ángulos distintos, de la misma arquitectura vibratoria que modela toda experiencia humana. Cada capítulo es un umbral, revela un principio operativo y una aplicación concreta. Se inicia con el sonido primordial y culmina con una liturgia completa de transmutación cotidiana. Aquí, el verbo ya no es teoría ni religión, es herramienta, es código, es reconfiguración. Porque si la célula escucha, entonces todo lo que dices y lo que callas ya está escribiendo tu biología. Y lo que habrás de pronunciar después de leer esto determinará si sigues reproduciendo lo heredado o comienzas, de una vez por todas, a regenerar tu carne desde el Logos. Códice del Logos vivo. Escrito y publicado por Escucha tu subconsciente. Todos los derechos reservados. Hemos notado que más del 80% que visitan nuestro canal no está suscrito. Puede apoyar este proyecto presionando el botón de suscribirse y dándole me gusta al vídeo. Gracias por inspirarnos en seguir creando más y mejor contenido para ti. ¿Estás listo para transformar tu vida? Capítulo 1. La vibración primordial, del Fiat Lux al mantra cuántico. Antes de que existiera forma, antes de que existiera incluso la noción de existencia, había movimiento. No una danza arbitraria de materia, sino una vibración inteligible, una oscilación primera que contenía dentro de sí todas las posibilidades. Esa vibración no era ruido, era palabra sin lengua, era intención sin forma, era el germen sonoro de todo cuanto fue, es y será. En el lenguaje de la física, esta vibración primigenia puede concebirse como una fluctuación cuántica del vacío. En la ontología mística, es el Logos. Y en la experiencia directa del meditador, es el Om. La tabla de Esmeralda, atribuida a Hermes Trismegisto, declara, todo vibra, y esta afirmación, que para el ocultismo es axioma, ha sido confirmada por la física contemporánea desde múltiples ángulos. En mecánica cuántica, incluso la partícula más pequeña no es una entidad fija, sino una probabilidad oscilante. La materia se define por sus patrones vibratorios, y esos patrones pueden ser modificados. Desde esta clave, se revela el puente entre la ciencia del subátomo y la mística de la palabra. Lo que vibra puede ser afinado. Y si puede ser afinado, puede ser curado, direccionado, elevado. El Génesis judeocristiano abre con una afirmación poderosa, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Génesis 1, 3. Obsérvese que no fue un pensamiento, ni una intención muda, sino un verbo, dijo. Esta escena inaugural no es narrativa simbólica únicamente, sino descripción vibracional de un principio operativo. En la tradición teosófica, H.P. Blavatsky comenta, el fiat de la creación no fue un sonido físico, sino una emisión vibratoria de la voluntad divina, modulada por el pensamiento, la doctrina secreta. El universo fue, por tanto, hablado a la existencia, y cada palabra humana, por humilde que parezca, es una fractalización de esa palabra original. Pero,
¿Qué ocurre cuando una palabra se pronuncia con emoción y C sostenida? ¿Qué ocurre cuando no se habla para comunicar sino para crear? La tradición metafísica de Joseph Murphy sugiere que la mente subconsciente, al igual que la célula, responde más a la vibración del pensamiento que a su contenido semántico. No es lo que dices, sino cómo lo dices interiormente. Esta enseñanza encuentra respaldo en la ciencia contemporánea. El experimento de la doble rendija, repetido hasta el agotamiento por físicos desde Thomas Young hasta físicos modernos como Dean Radin, demuestra que la observación consciente altera el patrón vibratorio de las partículas. Lo observado responde al observador, y el observador vibra con cada pensamiento que sostiene. Imaginemos esto: arrojas 2 piedras a un lago tranquilo. Si sus ondas coinciden armónicamente, se refuerzan, eso es interferencia constructiva. Si sus crestas y valles se anulan mutuamente, eso es interferencia destructiva. Ahora imagina que tus pensamientos son esas piedras. Cada palabra que repites en tu interior genera una onda, y cada emoción asociada es su amplitud. ¿Estás creando interferencia constructiva en tu cuerpo, o estás anulando la salud con pensamientos contradictorios, culpas, negaciones? Esta es la pregunta que no se enseña en la escuela, pero que decide el destino del cuerpo. Un caso clínico documentado en 2018 por el Dr. James Osman, pionero en medicina energética, ilustra el fenómeno: una paciente diagnosticada con fibromialgia crónica, sin mejoría farmacológica en 5 años, comenzó a practicar entonación diaria de vocales específicas combinadas con respiración rítmica. La vocal A proyectada hacia el tórax, la E dirigida al cráneo, la U hacia el abdomen. No se trataba de superstición ni de fe ciega, sino de modulación vibracional. A los 90 días, reportó disminución del 70% del dolor. Estudios de termografía y respuesta autonómica confirmaron el cambio fisiológico. ¿Fue magia? No. Fue física aplicada al cuerpo mediante sonido intencionado. El Om, considerado en los Upanishads como el sonido primordial, contiene en sí las 3 letras AUM que simbolizan creación, preservación y disolución. Desde la visión védica, repetir Om no es un acto devocional, sino una calibración del sistema vibratorio humano con la arquitectura cósmica. Y cuando se entona con consciencia, resuena en el cráneo, desciende por la columna y reorganiza los ritmos internos. Así, el mantra no se limita al misticismo oriental, es una ingeniería sutil que activa frecuencias coherentes. En neurociencia, los estudios de resonancia magnética funcional han demostrado que el canto de vocales prolongadas, cuando se acompaña de atención consciente, sincroniza los lóbulos prefrontales con regiones límbicas. En otras palabras, armoniza razón y emoción, pensamiento y cuerpo. Esto valida lo que las escuelas de misterio ya sabían: el verbo correcto, en el tono correcto, modula la totalidad del ser. Ahora, consideremos esta imagen: una radio antigua, de perilla manual, que emite ruido blanco hasta que la sintonizas con precisión. Así es la mente humana. Si repites afirmaciones o rezos sin coherencia interna, generas ruido. Pero si logras vibrar en una frecuencia específica, digamos, paz, gratitud, orden, entonces todo el sistema fisiológico comienza a sintonizarse con ese campo. El cuerpo se convierte en receptor y amplificador del campo que generas. Aquí la oración científica adquiere su lugar como técnica más que como religión. Joseph Murphy sostenía: el subconsciente acepta como verdadero cualquier cosa que la mente consciente crea como tal. Tú puedes escribir en él lo que desees, mediante la repetición, la fe y la emoción. El poder de la mente subconsciente. En este sentido, cada oración es un comando vibratorio hacia lo profundo, una orden cuántica que altera el patrón de partículas que configuran células, órganos, comportamientos. Pero, ¿quién enseña hoy a orar desde esta comprensión? ¿Quién revela que rezar no es pedir, sino emitir una onda vibratoria coherente con la solución deseada? ¿Quién enseña que cada palabra recitada sin emoción es una onda muerta, y cada decreto interno sostenido como certeza es una onda viva que comienza a organizar la realidad a su alrededor? Este conocimiento no es moderno ni exclusivo. Los antiguos egipcios ya hablaban del Ekau,
palabras de poder que reconfiguraban el orden vibracional del universo cuando se pronunciaban en estados elevados de consciencia. En el Corpus Hermeticum se afirma, la palabra, si es sabia, crea mundos, si es ignorante, los destruye. Esta no es una metáfora, es una descripción precisa del impacto vibratorio del lenguaje. La paradoja final de este capítulo no puede evitarse. Si todo en ti vibra, y si toda vibración responde en tensión, entonces tú ya estás creando tu cuerpo, tu destino, tu entorno con cada palabra que piensas o pronuncias. La pregunta que queda suspendida no es si eres un creador, sino que estás creando sin saber que lo estás haciendo. Lo que vibra puede ser afinado, lo que se repite, se graba, lo que se graba, se vuelve carne. Capítulo 2. El ADN como cátedra del Logos, epigenética y bibliotecas acásicas. El dogma molecular del siglo XX redujo el ADN a un archivo químico, una suerte de disco duro inerte que simplemente codificaba proteínas. Durante décadas, se asumió que esta doble hélice era el núcleo causal de nuestra biología, determinista y cerrada. Sin embargo, esa concepción ha sido erosionada progresivamente por el descubrimiento de que el entorno, el pensamiento, el sonido e incluso la intención pueden modular su expresión sin alterar su secuencia. Esto es lo que se conoce como epigenética, la capacidad de los factores externos, incluyendo patrones vibratorios y emocionales, para activar o silenciar genes. Pero más allá del campo científico, esta idea resuena con enseñanzas antiguas que nunca necesitaron de microscopios para declarar que la carne es escritura viva, que el cuerpo es un libro codificado por el verbo. La física del siglo XXI, particularmente desde el trabajo pionero de la doctora Sella Nirenberg en el MIT, 2023, ha mostrado que ondas sonoras específicas, aplicadas con precisión sobre cadenas de ADN, pueden modificar su arquitectura epigenética. Se observó que determinadas frecuencias acústicas inducían la apertura temporal de regiones no codificantes del genoma, lo que se tradujo en una activación funcional de genes dormidos. El hallazgo no es metafísico, es observable, reproducible y cuantificable. Lo que cambia es la lectura del fenómeno. Para el místico, esto no es un efecto colateral, sino la confirmación de que el lenguaje, en su dimensión vibratoria, es el instrumento maestro de transcripción celular. Charles Ledbetter, teósofo británico de inicios del siglo XX, afirmaba en La vida interna que el cuerpo humano está surcado por corrientes de energía que transportan información proveniente del plano acásico, una especie de archivo universal donde todo pensamiento, emoción y acto queda registrado. Según su visión, el ADN sería el ancla física de estas corrientes invisibles, un receptor multibanda que traduce información cósmica en biología concreta. En este sentido, los genes no son solo estructuras bioquímicas, sino nodos de intersección entre el logos universal y la experiencia individual. Lo que tú llamas herencia, puede que sea en parte memoria de tus actos previos, grabados en planos más sutiles. El Sefer Yetzirah, uno de los textos más antiguos de la cábala hebrea, postula que Dios creó el mundo mediante combinaciones de las 22 letras del alfabeto hebreo, consideradas fuerzas primordiales. Con 32 senderos de sabiduría secreta grabó ya el universo, comienza el texto. Pero lo interesante no es la mitología, sino la correspondencia estructural con la ciencia genética. El alfabeto hebreo tiene 22 letras, el genoma humano utiliza un alfabeto de 4 letras, A, T, C, G, y esas combinaciones producen vida, orden, forma. El principio operativo es idéntico, letras sagradas o nucleótidos. Ambos actúan como matrices de posibilidad que, al ordenarse, dan lugar a formas vivas. El ADN no solo es secuencia, es sintaxis, es gramática, es discurso de luz codificada. Un experimento notable realizado por el Dr. Drew Pardoll, en Johns Hopkins, documentó cómo la introducción de campos electromagnéticos modulados en pacientes oncológicos activaba patrones inmunológicos latentes. Lo crucial fue que la estimulación no era invasiva ni química, sino vibracional. El sistema inmunológico respondía como si hubiera recibido una orden inteligible. Esto sugiere que las células interpreten estímulos energéticos como comandos significativos. Si se reemplaza el dispositivo externo por la voz humana, entrenada y coherente,
El resultado podría ser igual o incluso más profundo, dado el carácter resonante del cuerpo humano. Pero si esto es cierto, y la ciencia ya no lo niega, entonces la oración deja de ser rito para volverse tecnología. La afirmación cargada de fe, repetida con intención, no es sugestión. Es una orden vibracional que puede modificar la expresión genética. Esta idea, impensable para la biología clásica, fue defendida hace ya décadas por Joseph Murphy. Tú puedes reescribir tu destino como reescribes una carta. Cambia la idea que repites, y cambiarás la carne que habitas. Para ilustrar esta afirmación con una historia verídica, un jardinero en Oaxaca, México, sin formación científica alguna, fue entrevistado en 2021 tras reportarse una cosecha de tomates de dimensiones anómalas. Al ser cuestionado por sus técnicas, no habló de pesticidas, fertilizantes ni ingeniería genética. Dijo simplemente, les canto cuando sale el sol. Les canto para que no tengan miedo. Su melodía no seguía ninguna métrica conocida, pero era constante, coherente, y siempre dirigida a sus semillas con afecto. Investigadores locales hicieron pruebas de comparación. Las semillas expuestas a ese canto duplicaron su crecimiento promedio. ¿Era magia? ¿Era casualidad? ¿O era la aplicación empírica de una ley antigua, olvidada por los laboratorios y recordada por los hombres que aún escuchan a la Tierra? Desde la visión gnóstica, el cuerpo humano es una trama de semillas de luz encapsuladas en densidad. Los pneumaticoi, es decir, los hombres espirituales, sabían que el logos, la palabra divina, habita en lo más profundo del ser, pero en estado latente. Su activación requiere resonancia, evocación, entonación justa. En los evangelios gnósticos, hallados en Nag Hammadi, se lee, la palabra que sana, no se pronuncia en vano. Ella despierta lo que duerme en la carne. Este despertar no es solo psicológico ni moral, es biológico. Los evangelios canónicos narran curaciones realizadas mediante el verbo, levántate y anda, tu fe te ha salvado. ¿Se limpió? En todos los casos, la curación ocurre por decreto, por palabra cargada de intención. Si aceptamos que el ADN no es solo químico sino simbólico, si reconocemos que cada célula puede entender un mensaje sonoro o emocional como instrucción, entonces estamos obligados a redefinir la educación, la medicina, la religión y la espiritualidad. No basta con pensar positivamente, hay que aprender a entonar el verbo creador con precisión, con coherencia, con una fe que no sea devocional sino operativa. Por eso, propongo al lector un ejercicio técnico, no místico, que parte de esta comprensión. Protocolo de imaginería dialógica para activar genes silenciosos. 1. En posición sedente y espalda erguida, cierra los ojos y enfoca la atención en el centro del pecho. 2. Visualiza una hélice luminosa girando lentamente en el interior de cada célula. 3. Que escoge una palabra frecuencia, salud, orden, regeneración, claridad. 4. Pronuncia esa palabra mentalmente al compás de tu respiración, durante ciclos de 7 inhalaciones profundas. 5. En cada ciclo, imagina que la hélice se abre y recibe esa palabra como una instrucción. 6. Que al finalizar, declare internamente, esto ya ha sido activado. No por deseo, sino por ley. Este protocolo no es ritualístico. Es un lenguaje operativo, una tecnología interior que alinea visualización, palabra y creencia para generar una señal coherente. Si se repite con constancia, el cuerpo responde. No porque crea en milagros, sino porque responde a códigos vibratorios, igual que un software responde a su lenguaje de programación. La ciencia del futuro será el lenguaje del pasado bien interpretado. Y el cuerpo del mañana será tan luminoso como el logos que hoy decidas pronunciar en su nombre. No hay genes imposibles de activar, solo palabras no pronunciadas con la fe suficiente. Capítulo 3. Órganos que escuchan. Mapa alquímico del cuerpo vibrante. El cuerpo no es un conjunto de piezas ensambladas al azar ni un producto inerte de la selección natural. Es una sinfonía orgánica, una arquitectura energética organizada según principios vibracionales que trascienden la bioquímica convencional.
Cada órgano posee su propio rango de respuesta, su propia afinación interna, su propio tipo de escucha. Escucha eléctrica, escucha térmica, escucha lumínica, pero también escucha sonora, emocional, mental. La anatomía humana no solo responde a estímulos mecánicos, responde al lenguaje arquetípico del cosmos, al ritmo sutil que nace en el corazón de las estrellas y se propaga por los nervios del universo hasta depositarse en la médula espinal del hombre. La tradición hermética siempre supo que el cuerpo es un mapa del cielo. Lo que está arriba es como lo que está abajo, dice la tabla de Esmeralda, y esta máxima no se refería únicamente a una analogía filosófica. Se trataba de una correspondencia real, operativa, entre estructuras celestes y estructuras humanas. El corazón, por ejemplo, no es solamente una bomba muscular, es la réplica funcional del Sol en el microcosmos humano. En el sistema cabalístico, se asocia con la Sefirat Tiperet, el centro de belleza y armonía. En el sistema hindú, con el chakra Anahata, el punto de resonancia no golpeada, la vibración interna que existe antes de toda fricción. En alquimia astrológica, el Sol rige el oro, el núcleo y la irradiación. Es, por tanto, imposible entender el corazón desde la perspectiva limitada de la cardiología aislada. Su resonancia tiene implicaciones en todos los planos. El Instituto EARMAT, en sus investigaciones sobre coherencia cardíaca, ha demostrado que cuando el corazón entra en un ritmo armónico, frecuencia coherente, el cerebro se sincroniza con él, aumentando funciones cognitivas, inmunológicas y emocionales. Este hallazgo valida, con instrumental de alta precisión, lo que los himnos órficos ya describían como el canto del corazón solar que ordena los mundos. Si el corazón vibra en desarmonía, el sistema se desintegra. Si encuentra su clave interna, el cuerpo entero se afina. No es una metáfora. Es un fenómeno fisiológico. ¿Y cómo encontrar esa afinación? Aquí entra la comprensión del cuerpo como instrumento musical. Cada órgano tiene su nota, su color, su frecuencia de oscilación. No se trata de superstición ni de sinestesia poética. Se trata de observar el impacto que ciertas frecuencias tienen sobre tejidos específicos. Estudios de ultrasonido dirigido, realizados en la Universidad de Tsukuba, Japón, han demostrado que tejidos hepáticos responden de manera diferencial a frecuencias entre 63 y 70 y 5 Hz, mientras que tejidos cerebrales muestran mayor actividad bajo frecuencias más altas, cercanas a los 400 Hz. El cuerpo, literalmente, escucha. Un mecánico con oído agudo puede detectar una falla de motor no por lo que se ve, sino por lo que se oye. El motor, cuando está desajustado, vibra con disonancia. El buen mecánico afina el sistema sin desarmarlo por completo. Lo mismo hace un sanador vibracional, escucha el campo energético, detecta las notas fuera de lugar y aplica la frecuencia justa para restablecer la armonía. En ambos casos, la técnica es la misma: oír lo que no está dicho, captar lo que está desviado, afinar lo que está desplazado. En el cuerpo humano, el hígado corresponde a Júpiter, planeta de expansión, transmutación, crecimiento. La medicina alquímica lo vincula con el estaño y con las funciones de purificación profunda. La tiroides corresponde a Mercurio, el mensajero, el regulador de velocidad, la palabra hecha cuerpo. La pineal, como se ha dicho, es regida por la luna, receptividad, memoria, imágenes internas. Pero estos paralelos no son metáforas decorativas. En antiguos tratados médicos rosacruces se enseñaba que aplicar la nota fa sostenido con un diapasón cerca del área hepática podía inducir estados de relajación en pacientes con hígado inflamado. Hoy la ciencia lo llama sonoterapia, pero sus principios son exactamente los mismos que los del templo de Esculapio: el sonido adecuado dirigido al órgano preciso en el estado vibratorio correcto. ¿Y por qué olvidamos esta sabiduría? Porque la medicina moderna se fragmentó. Separó órganos de emociones, síntomas de causas, cuerpo de energía. Redujo el cuerpo a sistema mecánico sin resonancia. Pero el cuerpo no es máquina, es orquesta. No se cura desmontándolo, sino entonándolo. El modelo que propongo aquí no es esotérico. Es operativo.
Es un mapa estructural del cuerpo vibrante. Corazón, Anahata, chakra, Tiperet, Sefirá, Sol, astrología, notado. Hígado, Manipura, Netzad, Júpiter, Notafa. Riñones, Svadhisthana, Yesod, Venus / Luna, Notarre. Pineal, Sahasrara, Keter, Luna / Saturno, Nótala. Tiroides, Visuddha, O, Mercurio, Notami. Bazo, Manipura inferior, Geburá, Marte, Nota Sol. Pulmones, Anahata inferior, Chas, Saturno / Venus, Nota Si. Este clave de Sol de endocrina no debe tomarse como dogma cerrado, sino como orientación vibracional. Si usted desea aplicar estas frecuencias al cuerpo, puede utilizar un teclado afinado a 432 Hz, la afinación pitagórica original, y emitir vocales sostenidas en cada nota, visualizando la zona orgánica asociada. La combinación de sonido, imagen y atención constituye una intervención terapéutica de alta precisión, sin efectos secundarios, sin riesgo, sin costo. ¿Y cómo saber si un órgano está desafinado? La respuesta es simple: observe su emoción dominante. Si el corazón vibra en miedo, está desafinado. Si el hígado vibra en rabia contenida, está bloqueado. Si los riñones vibran en ansiedad, están saturados. La emoción es el sonido interno de cada órgano. Por tanto, la medicina emocional no es una moda. Es una restauración del oído perdido. La historia que quiero compartir para cerrar este tramo del camino es la de una mujer mayor en Brasil, diagnosticada con arritmia cardíaca leve. En lugar de recurrir únicamente a fármacos, comenzó a cantar himnos antiguos, cantigas de Roda, cada mañana, dirigidas al sol naciente. Lo hacía no con técnica, sino con devoción coherente. Al cabo de 6 semanas, su frecuencia cardíaca se estabilizó, y sus niveles de cortisol descendieron significativamente. Su cardiólogo, al ver los resultados, declaró: "No entiendo lo que ha hecho, pero lo que hizo funciona". Lo que había hecho era recordar el canto solar de su infancia. Y eso bastó para afinar su órgano central. Ningún órgano está sordo. Todos escuchan. Pero no todos están siendo hablados en su idioma. La clave está en reaprender el lenguaje que el cuerpo comprende. Y ese lenguaje no es el del diagnóstico ni de la farmacología abstracta, es el de la vibración que honra, que canta, que afina. El cuerpo no espera ser intervenido, espera ser escuchado en su idioma original, que es vibración. Capítulo 4. Neuroquímica del creer, placebo, alquimia interna y elixires de luz. La farmacología moderna se ha erigido sobre la premisa de que lo externo es la solución para lo interno. Pastillas para el ánimo, moléculas para la presión, compuestos para la atención. Pero hay una fuerza, menos visible y más poderosa, que constantemente interfiere con los ensayos clínicos, que desafía el paradigma químico y que, pese a su evidencia empírica, sigue sin ocupar el lugar que le corresponde: el efecto placebo. El hecho de que una sustancia inerte, carente de principios activos bioquímicos, pueda generar cambios fisiológicos, inmunológicos y neurológicos, pone en entredicho toda concepción materialista del cuerpo. Y lo que se revela, tras esa grieta, es un principio místico vestido de bata clínica: el cuerpo cree, y al creer, transforma. Fabrizio Benedetti, uno de los mayores expertos mundiales en neurobiología del placebo, ha compilado en sus meta-análisis más de 30 años de experimentación controlada. En ellos demuestra que pacientes con Parkinson, al recibir una sustancia inocua creyendo que era dopaminérgica, incrementaban la producción endógena de dopamina en el cuerpo estriado, zona cerebral crítica para el control del movimiento. La creencia, literalmente, modulaba la neuroquímica. En otro ensayo, pacientes con dolor crónico experimentaban alivio con falsas inyecciones de morfina, y sus cerebros liberaban endorfinas de forma similar a quienes sí recibían el fármaco real. La línea entre sugestión y farmacodinamia se disolvía, y en su lugar aparecía una alquimia interna perfectamente organizada, regulada, inteligente. Pero esta alquimia no es nueva.
En los textos védicos se hablaba del soma, el elixir divino consumido por los dioses y ofrecido a los sabios como néctar de inmortalidad. Aunque su preparación concreta se perdió con el tiempo, su efecto era descrito como iluminación, regeneración y apertura de canales ocultos de percepción. El Rig Veda afirma: Soma fluye dentro de mí, despierta mis luces internas, me conecta con el canto de los mundos. Hoy podemos leer esto desde otro ángulo. El soma era un activador neuroquímico, un catalizador endógeno estimulado por rituales precisos, por entonaciones, por creencias sostenidas. En otras palabras, un placebo ritualizado en el sentido más exacto del término, no una mentira útil, sino una verdad operativa. En la tradición cristiana, especialmente en los textos canónicos, hay menciones constantes a la unción con aceite como acto de sanación. Pero más allá del simbolismo del ungüento, lo que se activaba en ese acto era una cascada bioeléctrica interna. El tacto ungido, la oración cargada de certeza, la entrega emocional absoluta producían un estado de apertura neuroinmune que permitía cambios profundos. En términos químicos, un baño de serotonina y oxitocina que generaba analgesia, paz y regeneración celular. En términos esotéricos, una transmisión de luz. Paracelso, médico y alquimista del siglo XVI, lo llamó lumen naturae, una sustancia luminosa que, aunque invisible, habita en el cuerpo humano y puede ser activada mediante voluntad elevada y contacto con principios universales. El lumen naturae no es una metáfora alquímica vacía. Es la descripción de una sustancia interior que se activa bajo condiciones de fe profunda, de ritual consciente, de contacto con símbolos vivos. Paracelso insistía en que la imaginación es el sol del hombre, y añadía: así como el sol hace brotar la flor, la voluntad del hombre hace brotar sus remedios internos. Este sol interior no se activa con información, sino con convicción, no con acumulación de datos, sino con certeza encarnada. Por eso, el conocimiento místico no puede ser solo leído, debe ser asumido como realidad funcional, como código que ordena la carne. La neurotología, disciplina emergente liderada por Andrew Newberg en la Universidad de Pensilvania, ha demostrado mediante tomografía por emisión de positrones, PET, que los estados de oración contemplativa sostenida, específicamente en místicos entrenados, inducen una disminución de la actividad en los lóbulos parietales, región asociada con la percepción de separación entre el yo y el mundo. Al mismo tiempo, se incrementa la dopamina en zonas asociadas al gozo, y la actividad en el sistema límbico se armoniza. Es decir, el creyente profundo entra en un estado de unidad neurofisiológica, una homeostasis inducida no por fármacos sino por acto consciente. Lo interesante es que el tipo de oración importa. Las más efectivas son las que no ruedan ni imploran, sino que declaran, agradecen y afirman. Esto coincide con lo que Joseph Murphy enseñó: la oración debe afirmarse como certeza presente, no como súplica futura. Solo así modula el cuerpo. Y si esto es así, ¿cuál es entonces el verdadero medicamento? ¿Aquello que se ingiere o aquello que se cree? ¿Lo que se administra desde fuera o lo que se activa desde dentro? ¿No es acaso más poderoso el principio que organiza el sistema inmunológico que el agente externo que intenta forzarlo? Un caso documentado en 2019 por el Dr. A.S. Mandel en una clínica alternativa de Portugal narra la remisión espontánea de un tumor hepático en una paciente tras realizar un ritual gnóstico de luz durante 7 días consecutivos. El ritual, basado en fragmentos del Evangelio de la Verdad, Nara Mahdi, consistía en visualizaciones de fuego blanco descendiendo por la columna vertebral mientras se entonaban pasajes del texto: lo que está dentro de ti se levantará como llama y revelará tu ser verdadero. Las imágenes radiológicas mostraron una reducción del 85% del volumen tumoral en 4 semanas, sin intervención médica directa. Aunque la ciencia ortodoxa lo clasificó como regresión espontánea inexplicable, la paciente nunca dudó de su causa: no me curé por fe, me curé porque el fuego interior escuchó la orden. Esta historia no se presenta como argumento anecdótico, sino como invitación al discernimiento. Si el cuerpo puede revertir procesos patológicos con base en un modelo simbólico activado con certeza, entonces el mapa terapéutico cambia radicalmente.
el médico deja de ser un aplicador externo y se vuelve un instructor de la activación interna. La medicina se convierte en pedagogía energética y la fe, malinterpretada como creencia ciega, se revela como tecnología avanzada de reconfiguración. La pregunta que emerge, inevitable, es: ¿quién te enseñó a usar tu neuroquímica? ¿Quién te entrenó en la gestión de tus neurotransmisores? ¿Quién te explicó que el simple acto de imaginar agradecimiento puede activar oxitocina? ¿O que visualizar luz puede inducir estados neuroeléctricos regenerativos? Nadie. Porque este conocimiento fue desterrado al campo de lo alternativo, cuando en realidad es anterior a toda farmacología y superior en eficiencia cuando se aplica con disciplina. El fármaco más potente ya habita en ti. Es la combinación de pensamiento, emoción, palabra y símbolo sostenidos con coherencia. No hay sustancia externa que iguale su precisión ni su adaptabilidad. Pero no puede activarse por accidente, ni por capricho. Solo obedece al lenguaje del alma coherente, al símbolo encarnado, a la certeza vivida. La medicina interior no espera ser descubierta, espera ser obedecida por quien cree hasta el punto de transformar su bioquímica en oración. Capítulo 5. Hipnagógica, el umbral donde los dioses dictan código. Existe un umbral entre la vigilia y el sueño que no pertenece a ninguno de los dos mundos. No es pensamiento consciente, pero tampoco es sueño incoherente. Es una frontera fisiológica, psíquica y espiritual, donde la mente racional comienza a ceder y la mente simbólica se despliega sin censura. A este estado se le denomina fase hipnagógica, un periodo de transición donde la actividad cerebral entra en patrones alfa y zeta, los filtros del ego se aflojan y la conciencia se encuentra especialmente permeable. Es en ese instante suspendido, ni día ni noche, ni palabra ni imagen, cuando las civilizaciones antiguas escuchaban la voz de los dioses. Hoy, ese espacio es ignorado, anestesiado por el hábito, despreciado por la ciencia como un simple preámbulo al sueño. Pero en realidad, ese umbral es uno de los laboratorios más sofisticados del alma. La teosofía clásica describe este estado como una puerta de acceso al Devachan, el plano mental superior donde se conservan los arquetipos y las formas puras antes de su manifestación en la materia. Según Ladbeater y Besant, el Devachan no es un más allá separado, sino un plano de frecuencia que interpenetra la vigilia, accesible en estados hipnagógicos profundos o meditaciones prolongadas. La hipótesis teosófica sugiere que en ese espacio, el alma recibe instrucciones, corrige errores estructurales y planifica sus actos futuros. Pero esta propuesta no es únicamente especulativa, encuentra eco en los estudios más recientes sobre aprendizaje y consolidación mémica en las fases N1 y N2 del sueño, especialmente en los trabajos del Laboratorio de Neurocognición de la Universidad de Stanford. En estos estudios se ha evidenciado que durante la fase hipnagógica, el cerebro no solo reconfigura memoria a corto plazo, sino que es capaz de integrar información polisensorial, auditiva, visual e incluso motora, de forma más eficiente que en plena vigilia. Se han realizado pruebas donde se expone a los sujetos a estímulos auditivos sutiles mientras ingresan en N1, la etapa más superficial del sueño no REM, y se registra una mayor activación de redes sinápticas implicadas en la memoria de trabajo. En otras palabras, durante esta frontera vibratoria, la mente es más receptiva, más maleable, más programable. Y esto no es una opinión mística, sino una constatación neurofisiológica. Pero mucho antes de que los encefalogramas lo confirmaran, los iniciados ya conocían este portal. Rudolf Steiner, fundador de la antroposofía, instruye a sus discípulos a registrar inmediatamente sus visiones hipnagógicas en cuadernos especialmente preparados, ya que, según sus palabras, lo que se percibe entre el adormecimiento y el sueño contiene más verdad que una semana de razonamientos diurnos. Steiner no sugería abandonar la razón, sino trascenderla en su momento de menor rigidez. El cuaderno de sueños no era un diario emocional, sino un libro de laboratorio para documentar revelaciones interdimensionales. ¿Y qué tipo de revelaciones surgen en ese umbral? En 2020, un abogado fiscal en Ciudad de México enfrentaba un litigio de alta complejidad, con implicaciones que desbordaban la interpretación estándar de la ley. Había revisado archivos, dictámenes y jurisprudencia durante semanas sin encontrar un enfoque viable.
una noche, luego de practicar respiración cuadrada y repetir mentalmente, muéstrame lo que no veo, se quedó dormido parcialmente, entrando en lo que describió como una vigilia iluminada. En ese estado, vio a un hombre vestido con túnica gris que le entregaba un documento en blanco con una sola frase: interés superior del principio. Al despertar, esa frase lo inquietó. La aplicó como eje argumentativo y semanas después logró una sentencia favorable sin precedentes. Lo llamaron creativo, pero él supo que no fue creatividad, fue una instrucción recibida en la frontera donde el subconsciente se convierte en instrumento de revelación. Estos fenómenos no deben ser tratados como excepciones misteriosas, sino como accesos ordinarios a niveles extraordinarios de la mente. La fase hipnagógica es, en esencia, una tecnología olvidada. Y como toda tecnología, puede activarse a voluntad mediante protocolos específicos. Propongo aquí uno, validado por investigaciones de Matthew Walker, UC Berkeley, especialista en neurociencia del sueño. Ejercicio de vigilia dirigida para recibir instrucciones hipnagógicas. 1. Un momento, realiza el ejercicio entre 15 y 30 minutos antes de tu hora habitual de dormir. No debe hacerse en estado de agotamiento extremo. 2. Ambiente, luz tenue, sin ruido externo. Si lo deseas, puedes utilizar tonos binaurales en frecuencias alfa, 8 a 12 Hz. 3. Postura, recostado con la cabeza ligeramente elevada. Brazos a los costados. Evita dormirte completamente. 4. Palabra semilla. Escoge una frase breve que sintetice la instrucción deseada. Muéstrame lo que no veo, guíame en esta decisión, enséñame lo verdadero. 5. Repetición suave. Repite mentalmente la frase durante 3 minutos, como un hilo de intención. 6. De escucha pasiva. Permite que imágenes, sonidos, frases y sensaciones surjan. No las fuerces. Solo observa. 7. Registra inmediato. Al notar que la conciencia comienza a oscilar, vuelve suavemente a la vigilia y anota cualquier percepción. No la juzgues. 8. Confirmación. En los días siguientes, observa correlaciones con decisiones, soluciones o intuiciones súbitas. Este protocolo, si se practica con constancia, reconfigura la relación con la mente subconsciente. Ya no se trata de forzar respuestas, sino de recibirlas con el estado mental adecuado. La hipnagógica, entonces, se convierte en aula de instrucción superior, en interfaz sutil donde la biología duerme y el alma escucha. El gran error del mundo moderno ha sido convertir el sueño en pausa, en inactividad, cuando en realidad es la segunda mitad de la vida activa del espíritu. Dormimos para aprender, no solo para descansar. Y en el filo entre sueño y vigilia, la mente se vuelve instrumento de transmisión, no de interpretación. ¿Por qué no se nos enseña esto desde jóvenes? ¿Por qué no existe una pedagogía del dormir, un entrenamiento en la tecnología hipnagógica como parte del desarrollo humano? ¿Qué culturas han querido enterrar ese umbral porque sabían que quien aprende a recibir en silencio se vuelve inmanejable desde el exterior? No todas las respuestas llegan con lógica diurna. Algunas, las más fundamentales, solo descienden cuando calla el intelecto. La vigilia dirigida no es evasión, es alineación. Es una forma de abrir la puerta al logos cuando más dispuesto está a hablar. Porque Dios, los arquetipos, el alma superior, como queramos nombrarlos, rara vez irrumpen en medio del ruido. Prefieren hablar justo cuando el cuerpo se apaga y la conciencia se vuelve cristalina. Quien aprende a dormir con intención, despierta con respuestas que jamás podría haber razonado. Capítulo 6. Cicatrices y memoria tisular, la reescritura de los sellos kármicos. La piel cicatriza. Los músculos se regeneran. Las fracturas sueldan. La medicina moderna celebra esta capacidad del cuerpo de reparar su estructura, pero rara vez se pregunta qué ocurre con la historia vibracional del daño. Porque lo cierto es que no todo sana con la carne. Hay impactos que, aunque físicamente cerrados, permanecen abiertos en el plano energético. Son las cicatrices invisibles, las que no sangran pero condicionan, las que no duelen pero actúan como epicentros de repetición. Estas marcas profundas, incrustadas en el tejido más allá del tejido,
no solo son recuerdos, son comandos que el cuerpo sigue ejecutando, aunque ya no tenga sentido hacerlo. La cicatriz es, muchas veces, una orden no revocada. Rupert Sheldrake, biólogo británico, propuso la teoría de los campos mórficos, estructuras invisibles que modelan la forma y el comportamiento de los organismos. Según esta visión, la forma física no es generadora de su propia organización, sino que responde a patrones invisibles que la contienen y guían. Estos campos no se localizan en el espacio convencional, pero sí determinan la disposición de los sistemas vivos. Una cicatriz, entonces, no es solo un trauma reparado, sino una zona donde el campo mórfico original ha sido alterado o debilitado. Aunque la epidermis parezca intacta, el patrón subyacente sigue emitiendo una frecuencia de fragmentación. De ahí que una persona pueda seguir sintiendo miedo, bloqueo o disociación mucho tiempo después de que el cuerpo físico haya sanado. En la tradición védica, esta huella es conocida como saskra, impresión latente generada por actos pasados, emociones intensas o eventos traumáticos. Los saskras no habitan exclusivamente en la mente, se graban también en el cuerpo. Un acto de violencia deja marca en los tejidos, no por el golpe en sí, sino por la intensidad emocional que lo acompaña. Cada célula recibe ese impacto como una instrucción energética que modifica su comportamiento. Así, un músculo puede tensarse de forma crónica sin razón fisiológica aparente, simplemente porque su campo etérico sigue ejecutando una emoción encapsulada. El esoterismo occidental describe esto en otros términos. En los tratados rosacruces del siglo XVII se habla de matrículas etéricas, registros energéticos que se imprimen en el doble sutil del cuerpo cuando se atraviesen experiencias intensas sin comprensión o resolución. Estas matrículas actúan como sellos, bloquean o distorsionan el flujo de energía vital y a menudo condicionan patrones de repetición psicoemocional. En lenguaje moderno, heridas no integradas que se convierten en destino. El cuerpo no olvida, pero tampoco tiene por qué recordar eternamente. Hoy, la ciencia comienza a acercarse, aunque sin nombrarlo, a este terreno. La fotobiomodulación, técnica terapéutica basada en la aplicación de láseres de baja frecuencia, ha mostrado resultados notables en la estimulación de tejidos cicatriciales y la reorganización de patrones musculares anómalos. No se trata de luz abrasiva ni de destrucción celular, sino de una irradiación pulsada que reactiva el metabolismo local, favorece la producción de ATP y reduce la inflamación crónica. Desde el punto de vista energético, lo que está ocurriendo es una recalibración del campo local mediante luz coherente. Esto, en los antiguos papiros mágicos griegos, era conocido como el rayo de curación, una emisión de luz canalizada mediante palabra sagrada que restauraba el orden en los planos invisibles del cuerpo. Los textos antiguos y los protocolos modernos coinciden en algo esencial: la luz, dirigida con intención, frecuencia el lenguaje, puede reescribir el patrón donde la herida fue impresa. Porque una cicatriz, en el fondo, es una historia sin cerrar. Y todo lo que no se cierra, se repite. Una terapeuta en Jerusalén, formada en kinesiología energética y canto sagrado, relata el caso de un excombatiente con estrés postraumático severo, cuya espalda mostraba múltiples lesiones antiguas. Aunque no presentaba dolor físico, sus sueños estaban poblados de imágenes bélicas recurrentes y su sistema nervioso reaccionaba con hipervigilancia a cualquier estímulo. Durante las sesiones, la terapeuta aplicó luz pulsada de 630 nm sobre los omóplatos, zona asociada al trauma almacenado, mientras entonaba salmos hebreos modulados en frecuencia descendente. La combinación duraba 20 minutos por sesión. Al cabo de 6 semanas, los sueños cesaron. Las respuestas fisiológicas de alerta se redujeron un 40%. Lo llamaron coincidencia. Ella supo que era reescritura vibracional. Pero este proceso no requiere tecnología avanzada. Lo que requiere es comprensión. Comprender que el cuerpo escucha no solo lo que pensamos, sino cómo recordamos. Que toda herida es también una frase inconclusa que espera ser pronunciada con otro tono, con otra luz, con otra intención. Y que el cuerpo no se libera cuando olvida, sino cuando resignifica. La memoria tisular no es un castigo, es una posibilidad de transformación latente.
donde sientes todavía la presencia de algo que ya pasó. ¿Qué zona de tu cuerpo reacciona sin razón, se endurece sin motivo, se retrae como si aún estuviera bajo amenaza? ¿Qué parte de ti guarda una historia que nunca fue contada en voz alta, una emoción que fue encapsulada en silencio? No todas las heridas sangran. No todas se muestran. Pero todas hablan. Aunque no en palabras, sino en gestos, en posturas, en síntomas, en reacciones desproporcionadas que parecen no tener origen. Pero lo tienen. Y está en el tejido. El cuerpo necesita ser narrado. Necesita que alguien, tú mismo, tu terapeuta, tu guía, le cuente una nueva historia, le entregue otra vibración, le administre una frecuencia que le diga, ya no estás en guerra, ya no estás solo, ya puedes abrirte sin miedo. Porque la cicatriz no es solo lo que fue, también es lo que puede dejar de ser. No se trata de borrar el pasado, sino de extraer de él su lección más profunda y devolverle su energía al presente. Entonces, la cicatriz se transforma en símbolo, no en obstáculo. Y si esto es cierto, entonces la medicina del futuro, como ya lo fue en el pasado, no se centrará en atacar patologías, sino en armonizar historias celulares. Porque cada célula es un narrador, y cada síntoma, un lenguaje. No se trata de cerrar la herida, sino de enseñarle a cantar una melodía distinta, hasta que su eco se disuelva en luz. Capítulo 7. La guardia inmunitaria y el ángel interior. La inmunidad no es una función, es una presencia. No es solo un conjunto de leucocitos patrullando la sangre, sino una arquitectura defensiva de naturaleza simbólica, energética, espiritual. Si se reduce el sistema inmunológico a una mera cadena de células y receptores, se pierde su verdadera dimensión, la de ser un reflejo encarnado del principio arcangélico que separa la vida de lo que la niega. Lo que llamamos sistema inmunitario es, en su núcleo, una inteligencia reactiva que, al igual que un arcángel, discierne entre lo que debe ingresar al templo y lo que debe ser repelido. Este capítulo no busca metaforizar lo biológico, sino restituir a lo biológico su dimensión original de teofanía operativa. Los neutrófilos, células centinela del sistema inmune innato, actúan con una eficacia instantánea. Detectan, engullen, destruyen. Son la primera línea, la respuesta inmediata, la espada sin juicio, pero perfectamente dirigida. Se desplazan a través de gradientes químicos, pero también, según estudios recientes en inmunología energética, responden a campos electromagnéticos débiles, como los generados por la intención emocional. En palabras técnicas, la inmunidad responde no solo a virus, sino también al campo afectivo del organismo. Lo supo el Dr. Robert Ade en la década de los 70, pionero de la psiconeuroinmunología, cuando demostró que la respuesta inmune podía condicionarse mediante estímulos mentales, igual que los reflejos de Pavlov. El sistema inmunológico no opera en aislamiento, escucha la mente, observa el afecto y responde al entorno simbólico. En experimentos más recientes, como los realizados por el Dr. David McDonald en la Universidad de Virginia, se midió la producción de interleucina 2, IL-2, una de las principales señales inmunitarias, tras la práctica intencionada de visualización protectora. Se observó que pacientes que repetían frases de empoderamiento mientras visualizaban luz envolvente aumentaban en un 22% su producción de IL-2 en comparación con controles sin intervención simbólica. Lo interesante es que el protocolo no incluía sugestión farmacológica ni placebo estructurado. Solo intención sostenida, imagen y palabra. El cuerpo respondía al símbolo. ¿Y qué símbolo es ese? La tradición judeocristiana nos ofrece uno antiguo y poderoso, el arcángel Micael, cuyo nombre significa «quien como Dios», comandante del ejército celeste, guardián del orden cósmico. En la visión esotérica, Micael no es solo una figura mitológica, es un egregor colectivo, una forma pensamiento potenciada durante siglos que puede ser invocada como principio vibratorio de defensa, claridad, discernimiento. Rudolf Steiner enseñó que cada ser humano tiene un doble protector, una coraza de oro, que se activa cuando el pensamiento está alineado con la voluntad superior. Esta coraza no es una metáfora, sino un campo electromagnético real, medible,
que se contrae o se expande según el estado psicoespiritual de quien lo genera. Esta visión encuentra resonancia en la armadura de Dios descrita por San Pablo en la carta a los Efesios 6, 13-17. Ceñíos con la verdad, vestíos con la coraza de la justicia, calzad el evangelio de la paz, tomad el escudo de la fe y el yelmo de la salvación. Esta no es una invitación moral, sino una liturgia energética. Pablo habla como quien conoce la anatomía sutil del cuerpo y enseña cómo activar su defensa más alta, la de quien no se entrega al miedo, sino que se cubre con pensamiento claro, emoción elevada y certeza firme. Una historia contemporánea ilustra la dimensión práctica de esto. En Guadalajara, una madre debía atravesar cada noche un barrio con alto índice de criminalidad para llegar a su trabajo nocturno. Le habían robado 2 veces. Después del segundo evento, decidió aplicar una técnica que había oído en un taller. Cada noche, antes de caminar, se detenía 1 minuto y repetía internamente una frase simple: nadie me ve, nadie me toca, la luz me cubre. Mientras lo hacía, visualizaba una esfera dorada envolviendo su cuerpo y respiraba de forma rítmica. Durante 3 años atravesó ese trayecto sin un solo incidente. Un día, al conversar con un joven del barrio, él le dijo: «A usted nunca le pasa nada, parece como si no estuviera aquí». La protección no había sido física, sino vibratoria. ¿Y por qué funciona? Porque el cuerpo emite un campo. Y ese campo no es pasivo, se modula con la intención. La combinación de imagen, palabra y emoción coherente actúa como un codificador vibratorio que emite señales sutiles. Estas señales no solo afectan las células inmunitarias, sino también el entorno psíquico. Desde el punto de vista esotérico, eso es invocar al ángel interior. Desde el punto de vista científico, eso es modular la biología desde el símbolo. El blindaje no es resistencia, ni negación de la realidad. Es alineación vibratoria con una frecuencia que expulsa lo que no le corresponde. Por eso propongo aquí una liturgia diaria de blindaje electromagnético, sin connotación religiosa, aplicable por cualquier persona, con fundamento neuroinmunológico. Liturgia de protección neuroinmunitaria. Una duración, 3 a 5 minutos diarios, antes de salir de casa o iniciar una actividad vulnerable. 2. Postura, de pie, firme pero relajado, respirando en 4 tiempos. 3. Visualización, una esfera dorada que nace del pecho y se expande hasta envolver todo el cuerpo. 4. Palabra, repetir mentalmente 3 veces. Soy luz impenetrable, soy verdad inviolable, soy presencia invulnerable. 5. Mantra silencioso, opcional Mikael en respiración rítmica, inhalar Mi, exhalar Ka, inhalar El. 6. Cierre, visualizar esa esfera endureciéndose como una cúpula flexible que absorbe y transmuta todo impacto. Agradecer sin expectativa. Este protocolo activa tanto el sistema neurovegetativo, reduciendo cortisol y aumentando oxitocina, como la línea de defensa simbólica. Su poder no está en la mística, sino en la coherencia. La inmunidad no responde solo a microbios, responde a tu narrativa interna. Si te sientes débil, el sistema inmune lo refleja. Si te sabes cubierto por una intención superior, el cuerpo ejecuta ese mandato. ¿Quién te enseñó a blindarte? ¿Quién te mostró que el cuerpo tiene un centinela que espera instrucciones? ¿Por qué permites que tu inmunidad actúe sin dirección, sin símbolo, sin lenguaje? Los neutrófilos no necesitan saber quién eres, pero obedecen. Y lo hacen a la frecuencia más fuerte que les llega, será el miedo o será la fe dirigida. ¿Será el trauma repetido o el decreto renovado? No estás desprotegido. Solo estás desentrenado. Tu inmunidad no es una muralla, es un ejército de luz que espera la orden correcta para desplegar su escudo. Capítulo 8. El coro endocrino, música, color y geometría en las glándulas maestras. El sistema endocrino es una orquesta silenciosa. No produce sonido audible, pero cada glándula entona, secreta, modula y armoniza sustancias que orquestan desde la sombra el destino químico, emocional y espiritual del ser humano. Al igual que los instrumentos de cuerda vibran en tensión precisa para generar notas armónicas,
Las glándulas requieren equilibrio en su frecuencia neuroeléctrica, densidad energética y ritmos de secreción para mantener la coherencia del organismo. Y cuando esta coherencia se pierde, el cuerpo comienza a desafinar, primero sutilmente, como una nota fuera de tono en una sinfonía, y luego visiblemente, como una disonancia que ya no puede ocultarse. La tradición pitagórica enseñaba que el universo está regido por un sistema de octavas. No era una metáfora musical, sino una estructura vibracional real que organizaba los planetas, los minerales, los colores, los sonidos, las emociones y, aunque no lo hayan dicho explícitamente, las glándulas. Todo lo que vibra puede clasificarse en octavas. Y si las glándulas secretan ritmos que vibran, entonces también deben corresponder a frecuencias sonoras, a tonalidades cromáticas, a figuras geométricas armónicas. El sistema endocrino, desde esta perspectiva, no es simplemente un aparato de regulación bioquímica, sino un coro que canta la estructura del alma en el cuerpo. La glándula pineal, situada en el centro geométrico del cerebro, responde a frecuencias altas, tanto en luz como en sonido. Asociada tradicionalmente con la luna y con la sefirá Keter en la cábala, su secreción principal, la melatonina, no solo regula el sueño, sino que actúa como antioxidante, regulador inmunológico, protector del ADN y modulador de ritmos circadianos. Estudios de la Universidad de Basel, 2022, han demostrado que la exposición a luz azul clara entre las 7 y 8 de la mañana incrementa en un 40% la producción nocturna de melatonina. Esto sugiere que la glándula pineal no responde únicamente a la oscuridad, sino a secuencias precisas de estímulos cromáticos, lo cual valida las premisas de la cromoterapia. El color dirige la glándula dirige el cuerpo. La pituitaria, la reina endocrina, regula múltiples ejes hormonales, y su respuesta electromagnética es modulada por frecuencias sonoras entre 528 y 639 Hz, según experimentos realizados por el Instituto de Neuroacústica de Viena. Estas frecuencias coinciden con lo que se denomina escala solfeggio reparadora, usada en tradiciones antiguas de canto sagrado. En la correspondencia pitagórica, estas notas pertenecen a la región de fa sostenido la natural. En términos geométricos, estas frecuencias forman patrones resonantes que replican estructuras hexagonales y dodecaédricas cuando se exponen a experimentos de cimática, la visualización del sonido en materia mediante placas de arena vibratoria. Esto implica que el sonido correcto no solo modula la secreción hormonal, sino que imprime forma en el agua del cuerpo, generando geometrías coherentes que propagan orden. El timo, glándula clave para la maduración de los linfocitos T y, por tanto, para la defensa inmunitaria, responde a sonidos suaves en el rango de 285 a 396 Hz. El sonido grave, sostenido, que vibra en el centro del pecho, estimula su campo electromagnético, aumentando la percepción de seguridad y pertenencia. La geometría asociada al timo en la tradición sufí es el octógono, figura intermedia entre el círculo y el cuadrado, símbolo del paso del cielo a la tierra. De hecho, muchas mezquitas medievales se construían sobre estructuras octogonales, buscando resonancia con el pecho humano. ¿Casualidad? Difícilmente. El templo fue diseñado a imagen del cuerpo. Las gónadas, glándulas sexuales, aunque asociadas culturalmente con el deseo y la reproducción, también son emisoras poderosas de magnetismo vital. Vibran en frecuencias más bajas, entre 120 y 256 Hz, y responden a colores cálidos, rojo, anaranjado, y a formas geométricas circulares o espiraladas. En la alquimia interna taoísta, el centro sexual es considerado el horno inferior donde se refina la energía primordial. Si está bloqueado, el cuerpo no asciende en conciencia. Si está disuelto, el alma se desconecta del cuerpo. La clave no está en reprimirlo, sino en afinarlo. El Zohar, texto central de la mística cabalística, describe lo que llama los palacios de luz dentro del cuerpo. No se refiere a lugares anatómicos convencionales, sino a cámaras sutiles de secreción espiritual. Uno de ellos, el Palacio Blanco, está vinculado con el fluido cerebral. Otro, el Palacio Rojo, con la sangre del corazón. Pero hay un Palacio Dorado,
escondido en el pecho, que se activa cuando se pronuncia el nombre con el tono correcto. El texto insinúa que la entonación adecuada puede abrir estos palacios, provocando estados de lucidez, sanación e inspiración. Hoy, al leer esto desde la biología, comprendemos que estos palacios no son simbólicos, son glándulas. Una historia ilustra esto con claridad. Una violinista profesional, tras una operación de tiroides, perdió parcialmente la voz hablada. Durante meses no pudo cantar ni sostener una conversación larga. La rehabilitación médica no logró recuperar su timbre. Por recomendación de un musicoterapeuta, comenzó a ejecutar escalas específicas con su violín, afinadas a 432 hercios, mientras visualizaba su laringe envolviéndose en luz azul y geometrías esféricas. Lo hacía cada mañana durante 20 minutos. A las 3 semanas, comenzó a emitir sonidos sin esfuerzo. A los 2 meses, recuperó su voz por completo. ¿Qué ocurrió? Resonancia. Geometría. Certeza. Vibración dirigida al sitio exacto, en el tono exacto, con la imagen precisa. La glándula respondió. No es superstición. Es física aplicada al cuerpo humano, desde la comprensión de que este no es una máquina sino un resonador. Por eso propongo aquí un ejercicio de activación glandular vibratoria, que combina 3 elementos: sonido sostenido, visualización geométrica y atención dirigida. Ejercicio: canto monocorde con visualización de polígonos luminosos. 1. Preparación: sentado, con la espalda erguida. Respiración rítmica, profunda y nasal. 2. Elección de glándula: selecciona una glándula a trabajar, EJ pineal. 3. Visualización: imagina esa glándula como una esfera de luz encerrada en una figura geométrica asociada. Pineal igual a dodecaedro, timo igual a octógono, gónadas igual a espiral dorada, etc. 4. Canto: emite un sonido vocálico sostenido, EJ-I, durante la exhalación. En la nota correspondiente, pineal igual a la, pituitaria igual a sol, timo igual a fa, etc. Mantén la imagen luminosa. 5. Repetición: realiza 3 ciclos de 5 repeticiones, descansando entre ellos. 6. Cierre: inhala profundo, visualiza la geometría expandiéndose en luz, y declara internamente: esto está hecho. Esto vibra con mi diseño original. Este ejercicio no cura por sí solo, pero realinea. No sustituye a un tratamiento, pero potencia todos los tratamientos. Porque no hay sustancia externa que iguale la precisión del sonido aplicado al punto correcto, con geometría y emoción coherente. La glándula no necesita ser manipulada, necesita ser hablada en su idioma. Y su idioma es vibración. Que cantas al interior de tu cuerpo. Que no te repites sin saberlo. ¿Qué frecuencia emites cuando te quejas, cuando te culpas, cuando te juzgas? Y, sobre todo, ¿cuánto hace que no entonas nada que te recuerde tu afinación original? La música no es solo arte. Es medicina. Pero no la música como espectáculo, sino como tecnología de reencuentro con la forma primigenia. La nota correcta no solo suena, organiza. Las glándulas no secretan solo hormonas. Secretan el canto oculto de tu diseño original, esperando ser entonado en la clave justa. Capítulo 9. Prosperidad raíz, genetismo espiritual y pleroma de abundancia. La prosperidad no es un evento, ni un logro, ni un resultado externo. Es una frecuencia primaria que antecede a toda manifestación material. Se expresa como cosecha, pero nace como estado vibratorio. Toda verdadera abundancia no comienza en la economía, sino en el campo energético que se expande desde la conciencia. Por eso, hablar de riqueza no implica hablar de dinero, sino de la armonía interna entre percepción, biología y certeza. La pobreza, por tanto, no es solo una condición social, es también una huella epigenética, un sistema nervioso entrenado en escasez, una memoria celular que perpetúa la idea de carencia incluso en presencia de recursos. Si el alma no ha recuperado su código original de suficiencia, ninguna cantidad de posesiones reprogramará su biología.
La prosperidad verdadera comienza en la raíz vibratoria del ser. El Deuteronomio, libro clave del Pentateuco, afirma en su capítulo 8, «Acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te dará el poder para hacer riquezas». Este versículo no otorga riqueza, otorga poder para hacerla. No garantiza posesión inmediata, sino facultad creativa. Esta distinción es crucial. El texto no habla de recompensa sino de facultad vibratoria. Y esa facultad está condicionada por el recuerdo de la fuente, no por el esfuerzo del ego. En otras palabras, la abundancia no surge del mérito, sino de la alineación. El olvido del origen, no sea que digas en tu corazón, «Mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza», es descrito como el inicio de la desconexión, y por tanto, del exilio vibratorio que los hebreos llamaban maldición, desconexión de la lluvia, del fruto, del crecimiento. Jesús, siglos después, repite esta enseñanza bajo otra forma. «Mirad los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos». Mateo 6, 28-29. Esta afirmación no niega la acción humana, pero sí desactiva el mito de la ansiedad como motor de provisión. Los lirios no son ociosos, son eficientes. Crecen por naturaleza, no por esfuerzo. Prosperan porque no se oponen a su diseño. El ser humano, en cambio, ha aprendido a desalinearse con su fuente, a vivir en modos de lucha, a convertir el sustento en guerra, la manifestación en tensión, el fruto en deuda. Esta contradicción vibratoria no solo afecta su alma, afecta su biología. Investigaciones sociológicas recientes en Harvard, 2024, han documentado lo que los autores llamaron fenómeno de pobreza aprendida a nivel genético. Mediante análisis de expresión génica en familias de bajos ingresos a lo largo de 3 generaciones, se identificaron patrones de activación crónica en genes asociados a inflamación sistémica, cortisol elevado, desregulación de la insulina. La novedad fue que estos patrones se mantenían incluso cuando las condiciones materiales habían mejorado, demostrando que la pobreza no es simplemente un reflejo del entorno, sino un aprendizaje biológico que se perpetúa como memoria epigenética. El mismo estudio aplicó técnicas de reprogramación emocional, diarios de gratitud, visualización positiva y afirmaciones sostenidas durante 90 días. Los resultados mostraron una reducción del 27% en la expresión de genes inflamatorios, una mejora en los niveles de serotonina endógena y un aumento del 18% en marcadores de confianza social. La gratitud sostenida no era solamente una herramienta psicológica, era un modulador epigenético. Así como la desesperanza puede activar genes de contracción, la certeza y la gratitud activan genes de expansión. Es decir, la prosperidad puede enseñarse a nivel celular. Esta enseñanza es reflejo exacto de la ley de polaridad hermética, según la cual todo par de opuestos es en realidad la manifestación de un mismo principio en diferentes grados. Prosperidad y escasez no son entidades absolutas, son polos vibratorios del mismo eje energético. Lo que permite el cambio no es el rechazo del polo negativo, sino el desplazamiento de la conciencia hacia una frecuencia más alta dentro del mismo eje. Por eso, luchar contra la pobreza no genera riqueza, solo desplaza el foco. La verdadera abundancia surge cuando se extiende en vibración dentro del eje conciencia-materia, y eso implica transformar la raíz perceptual, no la circunstancia inmediata. En la tradición tibetana, el Bodhisattva Zambala representa este mismo principio. No es un dios de la riqueza fácil, sino el arquetipo de la prosperidad consciente. Se le representa con una gema que emana fuego desde el ombligo, centro del poder vital, y con una rata que expulsa semillas de oro desde su boca. La rata, símbolo de la mente condicionada, cuando es domesticada, se convierte en fuente inagotable de provisión. Esto no es superstición oriental, es codificación arquetípica. Lo que parece obstáculo, cuando es reconducido por la conciencia correcta, se vuelve canal de provisión. La mente entrenada en abundancia genera materia coherente. La mente entrenada en carencia transforma en ceniza todo lo que toca. Un agricultor de Querétaro lo descubrió sin teoría alguna. Tras asistir a una charla sobre intención en la siembra,
comenzó a practicar un simple ritual. Cada vez que sembraba, se detenía un instante, tocaba la semilla y declaraba: «Esta tierra da fruto porque yo la bendigo». No usaba fertilizantes industriales. No modificó el riego. Solo alteró su estado de presencia y su palabra. Al cabo de una temporada, su producción aumentó un 42%. El técnico que analizó el caso sugirió que se debió a condiciones climáticas favorables. Él supo que no fue así. Supo que fue su vibración. «Yo dejé de pedirle a la tierra», dijo, y comencé a darle certeza. La certeza es el nuevo suelo de la abundancia. No se trata de convencerse, sino de alinearse. De dejar de suponer que hay algo fuera de lugar. Porque todo florece allí donde no se duda. Y la duda, más que una emoción, es un ruido vibratorio que interrumpe el flujo del pleroma, el espacio arquetípico de toda abundancia posible, el depósito invisible desde donde la materia se materializa cuando el canal vibratorio está limpio. Este concepto, extraído de la cosmología gnóstica, describe el origen como un océano de totalidad que el alma puede tocar cuando ha limpiado su percepción. Por eso la pobreza no es tanto una carencia de cosas como una ceguera de percepción. El alma que no ve el pleroma, teme. Y el que teme, retiene. Y el que retiene, se seca. No porque Dios castigue, sino porque la vibración se colapsa en su punto más bajo. La gratitud, en cambio, es expansión. No como actitud moral, sino como frecuencia electromagnética que reorganiza la biología, dilata el campo y permite al cuerpo, al entorno y a la materia responder con abundancia. ¿De qué tienes miedo cuando das? ¿Qué historia te contaron sobre lo que se agota? Desde cuando crees que lo que fluye se pierde, cuando en realidad es lo único que se multiplica. Lo que se bloquea por temor se transforma en deuda. Lo que se entrega por certeza se convierte en semilla. La abundancia no viene de afuera, emana del pleroma cuando tu vibración ya no discute con su origen. Capítulo 10. Liturgia del fuego triple, aurora, cenit y ocaso del alquimista interno. El cuerpo humano no fue diseñado para sobrevivir, sino para transmutar. Su arquitectura no es mecánica, es simbólica. Cada célula, cada glándula, cada pulso de sangre responde no solo a procesos bioquímicos, sino a una lógica profunda que replica el ciclo cósmico. El día no es solo un fenómeno astronómico, es un rito. Y el cuerpo, si es atendido en sus ritmos esenciales, se convierte en laboratorio del alma, en templo operante, en crisol donde se realiza la gran obra alquímica. Este capítulo no ofrece una técnica suelta ni un protocolo más. Ofrece una liturgia, una práctica diaria en 3 actos, aurora, cenit y ocaso, que articula, en el cuerpo y en la conciencia, la obra al negro, al blanco y al rojo de la alquimia interior. La aurora, inicio de todo proceso, corresponde a la nigredo o obra al negro. Es la etapa de purga, de eliminación, de vaciamiento. El cuerpo despierta cargado de toxinas, residuos hormonales, pensamientos residuales del sueño. Si esta etapa no es conscientemente gestionada, el día comienza con entropía. La tradición hermética sabía esto y por eso los alquimistas ayunaban en la mañana, lavaban sus rostros con agua solarizada y pronunciaban palabras de purificación. Hoy lo sabemos por la biología. El cortisol alcanza su punto máximo entre las 5 y las 8 de la mañana, y con él, la capacidad del cuerpo para movilizar desechos. El hígado y el colon necesitan espacio, no alimento, necesitan respiración, no información, necesitan limpieza, no prisa. La purga bioquímica matinal se realiza con 3 elementos: respiración coherente, silencio interior y decreto de apertura. La respiración coherente, 5 segundos de inhalación, 5 de exhalación, sin pausa, induce sincronía entre el corazón y el cerebro, mejora la variabilidad cardíaca, HRV, y reduce los niveles de cortisol en sangre. Estudios del Earth Math Institute han demostrado que esta respiración, mantenida durante 5 minutos, reconfigura el eje hipotálamo-hipófisis adrenal, transformando la respuesta de estrés en coherencia fisiológica. El silencio interior,
sostenido antes de la exposición a pantallas, permite que la actividad de las ondas cerebrales transite de zeta a alfa de forma armónica. Y el decreto de apertura, no como afirmación vacía, sino como instrucción vibratoria, alinea la intención con la acción. Hoy no comienzo, hoy continúo la obra que soy. El cenit, punto máximo del día, corresponde al albedo, la obra al blanco. Es la etapa de iluminación, de expansión, de contacto con la claridad mitocondrial. Las mitocondrias, centrales energéticas de la célula, responden a luz, a calor, a respiración profunda y a propósito claro. No producen energía como máquinas, la expresan como antenas. Cuando la conciencia se alinea con la acción y el cuerpo está oxigenado, la energía se expande sin desgaste. Esta etapa requiere foco, no multitarea, requiere acción consciente, no dispersión automática. Aquí se introduce la visualización hermética como técnica de amplificación energética. No se trata de imaginar cualquier cosa, sino de contemplar geometrías arquetípicas que ordenan el sistema nervioso. El dodecaedro, símbolo de lo etéreo, se visualiza envolviendo la cabeza. El octaedro, símbolo del corazón, se proyecta desde el pecho. El tetraedro invertido, símbolo de la raíz, se enciende en el abdomen. Estas formas no son decorativas, son llaves vibratorias. Experimentos en neuroimagen funcional han mostrado que la contemplación de formas geométricas armónicas induce sincronización interhemisférica y aumento en la producción de ondas gamma sostenidas, estado cerebral asociado a meditación profunda, regeneración neuroplástica y claridad cognitiva. Durante el cenit, el decreto gnóstico es: no soy efecto, soy causa. Esta frase, pronunciada en estado de coherencia, reorganiza el foco mental y recuerda al sistema nervioso que no está reaccionando, sino dirigiendo. Que la energía no se disipa porque sí, sino que puede ser conducida como río en cauce. El ocaso, momento de cierre, corresponde al arrubedo, obra al rojo, integración, síntesis, devolución del fuego al corazón. Aquí no se busca acción ni limpieza, sino reposo consciente, digestión simbólica, recogimiento. El cuerpo ya no necesita resolver, sino recordar. La atención se dirige al eje corazón de cerebro y se cultiva una última respiración coherente, más lenta que por la mañana, 6 segundos por fase, acompañada de una imagen de gratitud dirigida a la jornada. No como balance mental, sino como magnetismo celular. La gratitud no es emoción, es sustancia vibratoria. Tiene densidad electromagnética. Estudios recientes en psicofisiología han demostrado que la práctica nocturna de gratitud reduce el tiempo de latencia del sueño, mejora la calidad REM y aumenta la producción de GABA, neurotransmisor inhibitorio que induce calma profunda. Aquí se declara: todo lo vivido hoy ya ha sido transformado en semilla. Este decreto no es afirmación poética, sino instrucción neuropsíquica. Informa al cuerpo que no hay nada pendiente, que puede soltar la vigilancia, que el fuego de la acción ha sido devuelto al crisol. Así el cuerpo entra al sueño como alquimista satisfecho, no como animal agotado. Liturgia del fuego triple, praxis unificada. Aurora, Nigredo. Respiración coherente, 5-5, x 5 minutos. Silencio total. Decreto: hoy continúo la obra que soy. Cenit, albedo. Visualización de geometría sagrada. Acción enfocada sin multitarea. Decreto: no soy efecto, soy causa. Ocaso, rubedo. Respiración coherente, 6-6, x 3 minutos. Gratitud sensorial e imagen final del día. Decreto: todo lo vivido hoy ya ha sido transformado en semilla. Esta liturgia no requiere creencia, ni religión, ni entorno perfecto. Solo requiere disciplina y comprensión. No es una receta externa, sino un pacto interno con tu propio diseño. Porque el cuerpo fue construido como horno, como crisol, como vaso. Y todo fuego, si no es dirigido, se dispersa en humo. Pero si es honrado 3 veces al día, el cuerpo se convierte en templo vivo del Verbo.
Y si todo lo anterior ha sido cierto, si cada célula responde a la palabra, si cada glándula canta, si cada cicatriz puede ser reescrita, si la prosperidad emana de la vibración correcta, si la inmunidad obedece a la intención, si la vigilia puede instruirse, si la sangre escucha el nombre, si la luz responde a la geometría. Entonces, si todo es verbo, que queda aún sin pronunciar, y no será eso, lo no dicho, lo no invocado, lo que callas sin saberlo, el único velo que separa lo que eres de lo que ya podrías haber manifestado. Lo no pronunciado aún gobierna tu forma. La obra culmina cuando todo el fuego ha sido hablado.